Nadie me calla. La voz de don Ricardo de la Vega resonó, cortante y poderosa, entre los murmullos de la alta sociedad madrileña que se agolpaba en el salón principal de su mansión, una fortaleza de cristal y mármol donde la fortuna parecía pesar en el aire. Sus palabras, dirigidas a Mariana Soto, la empleada que intentaba pasar desapercibida con una bandeja de copas vacías, helaron el ambiente. Un incidente trivial, un derrame insignificante, magnificado por la ira de un hombre acostumbrado a que nadie osara contradecirle. Los invitados, todos figuras destacadas del panorama financiero y cultural, observaron la escena, algunos con velada curiosidad, otros con una mueca de desaprobación apenas disimulada. La tensión era palpable, un presagio sombrío en aquella noche de beneficencia. Los ojos de don Ricardo, como puñales, atravesaron a Mariana, quien, con su uniforme impecable pero ajado, sentía el peso de todas las miradas sobre sí. El escarnio público era la especialidad de la Vega, su arma preferida para recordar a todos quién ostentaba el verdadero poder. La copa que él sostenía tembló ligeramente en su mano, no por miedo, sino por la furia contenida que amenazaba con estallar. La humillación era un veneno que conocía bien, uno que había probado en silencio innumerables veces, pero hoy algo era diferente. Una fuerza extraña, nacida de la desesperación, le infundió un coraje que no sabía que poseía, una resistencia silenciosa que desafiaba la opulencia de aquellos salones. El eco de la frase de don Ricardo aún flotaba en el ambiente, una declaración de guerra tácita contra cualquiera que cuestionara su autoridad. Las arañas de cristal, millones de euros en destellos, parecían reflejar el abismo entre la ostentación y la cruda realidad que Mariana representaba. El contraste no podía ser más cruel. Mientras unos celebraban con champán sus logros, otros luchaban día a día por un plato de comida, por una cura. Mariana pensó en Mateo, su pequeño hijo, en su tos seca, en la necesidad urgente de esa operación que le arrebataba el sueño y la esperanza. Esa imagen le dio la fuerza para erguirse, para no doblegarse ante la tiranía de la riqueza. Le pido que guarde silencio, por favor. La voz de Mariana, suave pero firme, cortó el aire como una daga inesperada. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Los camareros detuvieron sus movimientos. Los invitados dejaron de brindar. Nadie, jamás, se había atrevido a pedirle algo así a don Ricardo. El magnate, el intocable. La osadía de esa mujer, una simple empleada, era un escándalo sin precedentes. Los ojos de don Ricardo se abrieron, no solo por la sorpresa, sino por una furia primigenia que amenazaba con engullirla. ¿Quién era ella para desafiarle en su propia casa, delante de todos sus allegados? Don Ricardo, completamente atónito, soltó un bufido de indignación, su rostro enrojecido. Silencio. ¿Me pides a mí, en mi propia gala, que guarde silencio? ¿Quién te crees que eres? ¿Insolente? Su tono era un trueno que buscaba aplastar, aniquilar. Pero Mariana no se inmutó. En sus ojos había una chispa, un fuego antiguo que don Ricardo no reconoció, pero que le produjo una punzada de inquietud, un recuerdo lejano y desagradable. La mirada de aquella mujer humilde poseía una dignidad inquebrantable, una entereza que contrastaba brutalmente con el miedo que solía ver en los ojos de aquellos que intentaban enfrentarse a él. El silencio se hizo denso, casi irrespirable. La atención de todos los presentes estaba clavada en aquel singular enfrentamiento. Era la batalla de David contra Goliat, pero sin piedras, solo con miradas y palabras. Mariana sabía que este era un punto sin retorno, que su vida cambiaría para siempre en este preciso instante. Pensó de nuevo en Mateo, su pequeño y delgado cuerpo, sus ojos grandes que la miraban con una fe inquebrantable. Era por él, por su futuro, que no podía permitir que el miedo la paralizara. Aquella era su única oportunidad, quizás la única, de hacer justicia a los que no tenían voz. «Soy Mariana Soto», comenzó ella, con una calma que asombró incluso a sí misma. Su voz era baja, pero cada palabra, clara y precisa, resonaba en el suntuoso salón. La hija de Elena Morales. El nombre, pronunciado con esa cadencia, como un susurro cargado de años de dolor y resentimiento, impactó a don Ricardo más que cualquier grito. Su expresión de furia se descompuso en una mezcla de incredulidad y un terror latente.
Los invitados intercambiaron miradas, algunos confundidos, otros con una chispa de reconocimiento. ¿Elena Morales? ¿Esa modista talentosa que había desaparecido de la escena hace décadas? La mención de Elena Morales fue un golpe bajo que don Ricardo no esperaba. Su rostro palideció y por un instante su figura imponente pareció encogerse. Elena Morales, repitió, casi para sí mismo, como si el nombre conjurara fantasmas de un pasado que creía sepultado bajo capas de opulencia y olvido. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de expectación, de asombro. Mariana, por su parte, se mantuvo erguida, la cabeza alta, sintiendo una fuerza arrolladora crecer en su interior. Sabía que había tocado una fibra sensible, una herida que, aunque antigua, nunca había cicatrizado por completo. Mi madre, la costurera a la que usted arruinó injustamente hace décadas, continuó Mariana, sin levantar la voz, pero con una punzante claridad que perforaba el aire. Se quedó con su negocio, con sus sueños, dejándola en la indigencia y con el corazón roto. Por eso le pido silencio, por ella y por todos aquellos a quienes usted ha pisoteado para construir este imperio. Cada palabra era un puñetazo al orgullo de don Ricardo, una verdad desenterrada con una frialdad inesperada. La verdad, como una araña venenosa, comenzaba a tejer su tela en aquel salón de mármol y oro. Los murmullos regresaron, esta vez más fuertes, cargados de especulación. Los nombres de Elena Morales y de su próspero negocio de alta costura, que de repente había quebrado de manera misteriosa, comenzaron a circular entre los invitados. ¿Podría ser cierto lo que decía esa joven? Que el intachable don Ricardo, el hombre de negocios más respetado de Madrid, había construido su fortuna sobre la ruina de otros, sobre la desdicha de una mujer. La duda, como una chispa, encendió el fuego de la curiosidad, amenazando con consumir la fachada de perfección que de la Vega había cultivado durante años. Don Ricardo, recuperando su aplomo con una rapidez asombrosa, aunque con una vena pulsando en su sien, miró a Mariana con desprecio. Tonterías, es una mentirosa, una oportunista que busca un minuto de gloria a costa de mi buen nombre. Llevas décadas trabajando para mí, y ahora vienes con estas falacias. ¿Qué es lo que realmente quieres? Su voz, aunque intentaba sonar firme, tenía un matiz de desesperación. Sabía que la acusación, por mínima que fuera, en el seno de su fiesta, frente a tanta gente influyente, era una mancha que sería difícil de borrar. No busco gloria, don Ricardo, busco justicia, algo que usted nunca ha entendido, replicó Mariana, sus ojos fijos en los de él, sin parpadear. El contraste entre la humildad de su uniforme y la inquebrantable convicción en su mirada era abrumador. Aquel enfrentamiento no era solo personal, era un choque de mundos, de valores. La dignidad de una mujer que luchaba por su hijo, contra la soberbia de un hombre que creía poder comprarlo todo, incluso el silencio y el olvido. La noche de la beneficencia se había transformado en un juicio improvisado, con el magnate en el banquillo. Los invitados, divididos, susurraban entre sí. Algunos miraban a Mariana con compasión, otros con escepticismo, pero nadie era indiferente. La semilla de la duda estaba sembrada. El ambiente se había vuelto gélido, muy lejos del calor festivo con el que había comenzado la gala. ¿Sería posible que la historia de la humilde costurera, de la que algunos viejos conocían algún vago rumor, fuera una verdad enterrada bajo el oro de los de la Vega? ¿Qué secretos ocultaba la fachada de aquel imperio que parecía inquebrantable? Don Ricardo, con la mandíbula tensa, hizo una seña a sus guardaespaldas, dos moles imponentes que se acercaron a Mariana con paso decidido. «Sáquenla de aquí, inmediatamente. Esta mujer está perturbando la paz de mis invitados con sus invenciones. No permitiré que ensucie mi reputación con difamaciones», ordenó, su voz apenas contenida por la rabia. Quería silenciarla, borrarla de la vista de todos, como si así pudiera borrar las palabras que había pronunciado, la verdad incómoda que había desenterrado del pasado. Mariana, a pesar del inminente forcejeo, no se movió. Su mirada se mantuvo firme en don Ricardo. «Puede sacarme de su casa, don Ricardo, pero no podrá borrar la verdad de Elena Morales, la verdad de su injusticia, saldrá a la luz. Y entonces, ¿quién será el que pida silencio?» Su tono no era una amenaza,
sino una promesa, cargada de la resignación de quien ya no tiene nada que perder, solo la dignidad por defender. Los guardaespaldas la rodearon, esperando la señal final, pero ella permaneció impávida, su coraje brillando en medio de la adversidad. Los invitados observaron cómo los hombres de seguridad intentaban escoltar a Mariana hacia la salida, pero ella no ofrecía resistencia física, solo la resistencia de su espíritu indomable. Cada paso que daba era una afirmación de su postura, un eco de sus palabras. La imagen de la joven, envuelta en su modesto uniforme, siendo sacada de la fastuosa mansión, se grabó a fuego en la mente de todos los presentes. Era una imagen que hablaba volúmenes sobre la crueldad del poder y la silenciosa fuerza de la vulnerabilidad, un retrato de la profunda brecha social que aquel evento benéfico pretendía ocultar. Mientras Mariana era conducida fuera, su mente voló hacia Mateo, hacia la promesa que se había hecho de luchar por él hasta el final. Pensó en su madre, Elena, y en el legado de resistencia que le había heredado. El miedo, aunque presente, se había transformado en una determinación férrea. Afuera, en la noche madrileña, la prensa ya empezaba a arremolinarse, alertada por algún chismorreo, un presagio de la tormenta mediática que se avecinaba. ¿Sería esta audacia de Mariana el inicio de la justicia, o solo el preludio de una lucha aún más encarnizada contra un poder imparable? El destino estaba en el aire, y la verdad, como un ave nocturna, comenzaba su vuelo. La puerta se cerró de golpe detrás de Mariana, el eco resonando en la fría noche madrileña, un sonido sordo que sellaba su expulsión de la burbuja dorada de don Ricardo. Fuera, los flashes de las cámaras estallaban como pequeños relámpagos, iluminando la figura de una mujer menuda pero de hierro, envuelta en su uniforme de trabajo. Los periodistas, como buitres sobre una presa, se abalanzaron, lanzando preguntas a bocajarro, ávidos de carroña para sus titulares. ¿Es cierto lo que dice sobre don Ricardo? ¿Tiene pruebas de sus acusaciones? Mariana se abrió paso entre la maraña de micrófonos y grabadoras, el corazón martilleándole en el pecho, sintiendo el peso de la opinión pública que ya empezaba a juzgarla sin piedad. Aquella noche, su nombre dejó de ser un susurro para convertirse en el epicentro de un escándalo que prometía sacudir los cimientos de la alta sociedad. Al llegar a su humilde apartamento, el silencio de las paredes fue un refugio, temporal, pero también un recordatorio de la soledad en la que se encontraba. Mateo dormía, ajeno al torbellino que su madre acababa de desatar, su pequeña respiración irregular, un eco constante de su frágil salud. Mariana lo observó con el alma encogida, cada tos, cada quejido, avivando la llama de su desesperación. La operación en Alemania era más que una esperanza, era la promesa de una vida plena para su hijo, un futuro que ahora parecía alejarse con cada titular que la prensa amarillista ya empezaba a vomitar. Su osadía, ¿sería la salvación o el principio de una condena sin fin para ambos? Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Su teléfono no dejaba de sonar, bombardeado por llamadas anónimas y amenazas veladas. La puerta de su apartamento fue empapelada con recortes de periódicos que la tildaban de oportunista y cazafortunas, una campaña de desprestigio orquestada con la maestría de la maquinaria de relaciones públicas de don Ricardo. Sus vecinos, antes cordiales, ahora la miraban con recelo, algunos con lástima, otros con abierta hostilidad. El miedo comenzaba a corroer sus entrañas, pero la imagen de Mateo, su frágil sonrisa, era el ancla que la mantenía a flote, el motivo por el cual no podía, no debía, rendirse ante la injusticia que la rodeaba. Una mañana, recibió una citación judicial. Los abogados de don Ricardo no perdían el tiempo. La acusaban de difamación, exigiéndole una suma exorbitante como indemnización, una cifra que para ella era una quimera inalcanzable. «Buscan intimidarme, claro», susurró Mariana, con el papel temblándole en las manos. Su corazón latió con fuerza, una mezcla de rabia e impotencia. No tenía dinero para un buen abogado, no tenía influencias, solo su verdad, una verdad que parecía desvanecerse ante el poder arrollador de los de la Vega. ¿Cómo podría una simple empleada doméstica luchar contra un imperio legal y mediático? La única esperanza, por remota que pareciera, era encontrar a alguien dispuesto a escuchar, a creer en su historia. Recorrió despachos de abogados, uno tras otro, enfrentándose a puertas cerradas y miradas condescendientes.
Señora Soto, sin pruebas documentales, su caso no tiene ninguna posibilidad contra don Ricardo de la Vega. Le espetaban los letrados con frialdad, más preocupados por proteger su reputación que por defender una causa perdida. Cada rechazo era un golpe, un recordatorio brutal de la desigualdad que gobernaba el mundo, de cómo el dinero podía comprar la justicia y silenciar la voz de los desfavorecidos. La impotencia era un nudo en su garganta. Mateo, ajeno a la batalla legal de su madre, empeoraba. Sus ataques de tos eran más frecuentes y prolongados. Su piel se tornaba cada vez más pálida. Una tarde, mientras lo llevaba de urgencia al centro de salud, le preguntó con sus ojos grandes y llenos de inocencia: «Mamá, ¿cuándo me voy a curar?». La pregunta le partió el alma. «Pronto, mi amor, muy pronto», mintió, abrazándolo con fuerza, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo. La verdad era un laberinto sin salida, y el tiempo, el enemigo más implacable, corría en su contra, amenazando con arrebatarle lo más preciado de su vida. Desesperada, Mariana tomó una decisión que le revolvía el estómago, pero que sentía como su última oportunidad. Buscó una cita con don Ricardo, intentando apelar a alguna chispa de humanidad que quizás aún albergara. La consiguió a través de una vieja compañera de la casa, quien, con miedo, le dio el contacto. Se plantó frente a la opulenta mansión, la misma de la gala, pero esta vez sin uniforme, con la dignidad que le daba su amor por Mateo. «Necesito hablar con él, por el futuro de mi hijo», se dijo a sí misma, un mantra de valentía. La imponente verja de hierro forjado se abrió lentamente, como la boca de un depredador, anunciando un enfrentamiento íntimo e ineludible. La sala de reuniones de don Ricardo era un despliegue de ébano y cuero, un ambiente gélido que reflejaba la personalidad de su dueño. Él, sentado detrás de un escritorio inmenso, la miró con una expresión de tedio, sin una pizca de empatía. «Así que la justiciera ha venido a pedir un favor», espetó con sarcasmo. «Pensé que era usted una mujer de principios, que no se doblegaría ante nada». Mariana tragó saliva, el orgullo pugnando con la necesidad. «Don Ricardo, mi hijo está muy enfermo. Necesita una operación urgente. Por favor, ayúdeme. No estoy pidiendo caridad. Estoy apelando a su conciencia, si es que le queda alguna». Su voz tembló, pero su mirada se mantuvo firme. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Don Ricardo soltó una carcajada seca, despectiva. ¿Conciencia, dice? La conciencia no paga facturas, señorita Soto. Usted se ha encargado de destruir mi reputación con sus calumnias, y ahora espera que la salve de sus propios problemas. ¡Qué ingenuidad! Su hijo es un problema suyo, no mío. Debería haber pensado en las consecuencias antes de intentar jugar a la heroína. Sus palabras fueron puñales helados que se clavaron en el corazón de Mariana, cada una de ellas un recordatorio brutal de la crueldad que podía albergar el poder absoluto. El aire se hizo irrespirable, cargado de la indiferencia más hiriente. Mariana sintió un ardor en los ojos, pero se negó a llorar. «Usted arruinó a mi madre, don Ricardo. Ahora mi hijo padece por la pobreza que usted nos causó. Esta es la herencia que usted nos dejó. Enfermedad y desamparo. No siente ni una pizca de responsabilidad». Su voz era un hilo, pero su acusación resonó en el lujoso despacho. La dignidad de Mariana era un escudo inquebrantable frente al cinismo del magnate, quien la observaba con una sonrisa burlona, disfrutando de su sufrimiento, regodeándose en su propia impunidad. Aquella confrontación íntima era la primera mini humillación, un golpe directo a su esperanza. Su madre era una costurera mediocre que no supo manejar su negocio, señorita. No le eche la culpa de su incompetencia a los demás, replicó don Ricardo, levantándose y acercándose a la ventana, dándole la espalda. En cuanto a la herencia, permítame decirle que la única herencia que tienen ustedes es la que se han ganado. Y usted, con sus mentiras, solo ha logrado ganarse mi desprecio. Su indiferencia era más hiriente que cualquier grito, una pared infranqueable de arrogancia y desprecio. Mariana comprendió que no había piedad en ese hombre, solo cálculo frío y un ego tan grande como su fortuna. No había nada más que hacer allí. Salió de la mansión con el alma destrozada, pero con una nueva determinación. No importa lo que diga, la verdad de mi madre no morirá conmigo, se prometió. La humillación había encendido una chispa en su interior, transformando la desesperación en un fuego implacable.
No mendigaría ayuda, lucharía por justicia. En el camino de regreso, un nombre le vino a la mente, uno que había escuchado en los pasillos de su antiguo trabajo, un joven abogado conocido por su idealismo y por tomar casos imposibles pro bono. Quizás él fuera su última esperanza, la última carta que le quedaba por jugar en esta desigual batalla. El abogado se llamaba Daniel Rojas, y su modesto despacho en un barrio obrero contrastaba drásticamente con los lujosos bufetes que Mariana había visitado. Daniel, un hombre de unos 30 y tantos, con ojos inteligentes y una sonrisa amable, la recibió sin prejuicios. Escuchó atentamente su historia, la de Elena Morales, la del negocio arruinado, la de la amenaza legal de don Ricardo y la de la enfermedad de Mateo. No la interrumpió, solo asintió, su rostro reflejando una mezcla de indignación y preocupación. Su empatía era un bálsamo para el alma herida de Mariana. ¿Tiene alguna prueba documental, señora Soto?, preguntó Daniel al finalizar su relato. No, solo el testimonio de mi madre antes de morir. ¿Y el mío?, respondió Mariana, la voz apenas un susurro. Pero mi madre siempre hablaba de unos papeles, de un acuerdo que nunca vio la luz. Decía que don Ricardo la había engañado, que había un pacto, algo con mi padre, que también murió joven. Daniel frunció el ceño. Un pacto. Esa palabra resonó en su mente. Podría ser la clave, la verdad oculta. Es una aguja en un pajar, pero lo intentaremos, dijo Daniel, su mirada encontrándose con la de Mariana. No puedo prometer nada, pero si hay una injusticia, la sacaremos a la luz. No podemos permitir que el poder pisotee a los inocentes. Daniel comenzó su propia investigación, buceando en archivos antiguos, registros mercantiles de hace décadas, buscando cualquier rastro del negocio de Elena Morales y de posibles tratos con don Ricardo de la Vega. Mariana, por su parte, revolvió los viejos baúles de su madre, en busca de cualquier objeto, cualquier carta, que pudiera ser una pista. Encontró algunas fotos descoloridas, retales de tela, y un pequeño cuaderno de contabilidad donde Elena anotaba meticulosamente sus gastos y los ingresos de su taller de costura, un testamento silencioso de su trabajo y su pasión. Pero de documentos que probaran el engaño, nada. Mientras tanto, la maquinaria de don Ricardo redoblaba sus esfuerzos. Los medios, en su mayoría controlados o influenciados por él, publicaban artículos denigrantes sobre Mariana, presentándola como una manipuladora y chantajista. Los guardaespaldas de la Vega no dejaban de rondar su edificio, haciendo su presencia evidente, una constante amenaza silenciosa que buscaba minar su moral. Mariana sentía el peso de la vigilancia, la sensación de estar atrapada en una jaula de cristal, observada y juzgada por un mundo que no quería escuchar su verdad, sino la versión del poderoso. La presión era asfixiante, pero su determinación crecía con cada nuevo ataque. Una tarde, Daniel la llamó con una voz de entusiasmo contenida. Mariana, he encontrado algo. Un registro de una pequeña empresa textil, Morales y de la Vega, fundada hace casi 40 años. Duró apenas un par de meses. Elena Morales figuraba como socia mayoritaria, y tu padre como socio minoritario con una participación nominal, y don Ricardo de la Vega como asesor legal externo, con una cláusula de opción de compra de todas las acciones por un precio simbólico, activable en caso de quiebra o cese de actividad. La sangre de Mariana se heló, un asesor legal que era el socio oculto de la ruina. ¿Qué significa eso, Daniel?, preguntó Mariana, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La verdad oculta comenzaba a desvelarse, sus contornos borrosos aún, pero innegables. Significa que don Ricardo no solo se quedó con el negocio de tu madre, sino que lo hizo legalmente, usando un subterfugio. La arruinó premeditadamente, aprovechándose de una cláusula abusiva que él mismo debió redactar, usando su posición de asesor. Si la empresa quebraba, él se lo quedaba todo por casi nada, explicó Daniel, la voz llena de indignación. Necesitamos encontrar el contrato original y, más importante, alguna evidencia del engaño o la coacción. La búsqueda se intensificó. Daniel y Mariana pasaron días enteros en los polvorientos archivos del registro mercantil, revisando legajos y documentos antiguos, sintiendo que desenterraban los fantasmas de un pasado olvidado. La historia de Elena Morales era un reflejo de muchas otras.
Historias de personas honestas aplastadas por la ambición desmedida. Tu madre no estaba sola, Mariana, le dijo Daniel una vez. Estos tiburones se comen a los peces pequeños sin remordimiento. Pero a veces, un pez pequeño tiene más agallas de lo que creen. La frase le dio un nuevo aliento, una inyección de esperanza en medio de la adversidad. Don Ricardo, por su parte, estaba furioso por el atrevimiento de Mariana y la persistencia del joven abogado. Sus abogados le aseguraban que no había caso, que sus documentos estaban en regla, pero la sombra de aquel antiguo negocio lo inquietaba. Se sentía invencible, sí, pero la mención de Elena Morales siempre le había provocado un retortijón en el estómago. Silencien a esa mujer de una vez por todas. Utilicen todos los recursos. Que se arrepienta de haberme desafiado, ordenó a su equipo de comunicación, su voz ronca de ira. La batalla campal acababa de empezar, y don Ricardo no estaba acostumbrado a perder. El siguiente golpe de don Ricardo llegó en forma de una rueda de prensa convocada de urgencia en uno de sus rascacielos. Los medios acudieron en masa, atraídos por la promesa de un comunicado importante del magnate. Con una sonrisa forzada y una voz pausada que disimulaba a duras penas su desprecio, don Ricardo arremetió contra Mariana. Lamento profundamente tener que hablar de este asunto tan desagradable, comenzó, con un tono afectado de víctima. Pero la reputación de mi familia y de mi empresa está siendo atacada por falsas acusaciones de una empleada despechada y oportunista. La segunda mini humillación pública estaba en marcha. Esta mujer, Mariana Soto, ha intentado extorsionarme, pidiendo dinero para la enfermedad de su hijo, inventando historias del pasado, continuó don Ricardo, su mirada gélida mientras se paseaba ante los micrófonos. Es una práctica deshonrosa, propia de personas sin escrúpulos que buscan beneficiarse del buen nombre de otros. No cederé al chantaje. Defenderé mi honor y el legado de mi familia con todas las herramientas legales a mi disposición. La caridad se hace desde el corazón, no desde la coacción. Las palabras eran veneno, destinadas a destruir la imagen de Mariana ante la opinión pública, a convertirla en la villana. Los titulares al día siguiente lo confirmaron. De la Vega acusa a Soto de chantaje. Magnate desmiente difamaciones. La campaña de desprestigio estaba funcionando. Mariana, al leer los periódicos, sintió una puñalada en el corazón. Las mentiras de don Ricardo eran tan grandes y tan descaradas que corrían el riesgo de volverse verdades, a fuerza de repetición. No puedo creer tanta maldad, murmuró a Daniel, las lágrimas asomando a sus ojos. Él sabe que mi hijo está enfermo, y se atreve a usar eso en mi contra, a decir que estoy usando a mi propio hijo. Es inhumano. Daniel apretó los puños, la indignación brillando en sus ojos. Es la táctica del tirano, Mariana. Desacreditar al mensajero para que nadie escuche el mensaje, pero no lo conseguirá. Su verdad es más fuerte que sus mentiras. Debemos encontrar esa evidencia, algo innegable que revele la trama. No te rindas ahora, por favor. Estamos cerca. Siento que la pieza que falta no puede estar muy lejos. Algo que tu madre guardaría con celo, consciente de su valor. Su convicción le dio a Mariana una nueva dosis de valor, una chispa que la mantuvo en la lucha. Los días se convirtieron en semanas de frustración. Mateo empeoraba visiblemente, y Mariana sentía que el tiempo se agotaba. La presión económica era insostenible. Su antiguo trabajo, por supuesto, lo había perdido. Sobrevivían con ayudas esporádicas de alguna amiga y con los ahorros que se extinguían como una vela al viento. La cirugía de Mateo, valorada en cientos de miles de euros, parecía un sueño inalcanzable, una utopía que se burlaba de su sufrimiento. ¿Y si me rindo, Daniel?, le preguntó un día, la voz rota. Quizás él tiene razón, quizás solo soy una loca que lucha contra molinos de viento. No, Mariana, no lo digas ni de broma, replicó Daniel con firmeza, posando su mano sobre la suya, un gesto de apoyo que la confortó. Rendirse es darles la victoria. Y Mateo te necesita, tu madre te necesita. Piensa en la fuerza que te dio. Ella sabía que esto pasaría. Sabía que un día alguien tendría que alzar la voz. Quizás dejó algo más, un legado escondido, una última voluntad, un rastro que nos conduzca a la justicia verdadera. No te conformes con menos, porque mereces cada batalla ganada. Sus palabras eran un faro en la oscuridad, una inyección de esperanza en su momento más bajo. Mariana volvió a casa.
y con las palabras de Daniel resonando en su mente, se decidió a rebuscar en los rincones más olvidados de su hogar. Pensó en su madre, en su meticulosidad, en su astucia. ¿Dónde guardaría Elena algo tan importante como un testamento o cartas que incriminaran a don Ricardo? Recordó que su madre siempre decía: lo más valioso se esconde a plena vista, donde nadie busca. Desmontó muebles, levantó baldosas, palpó las costuras de viejas chaquetas, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y desesperación, cada objeto removido, avivando la nostalgia de un pasado que necesitaba respuestas. Un día, mientras limpiaba una vieja caja de costura que había pertenecido a su madre, llena de botones, hilos y patrones descoloridos, notó un doble fondo. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, no había joyas ni dinero, sino un paquete de cartas atadas con una cinta de seda azul, ya amarillentas por el tiempo, y un sobre grueso, sellado con cera, y la firma de un notario. El aire se condensó a su alrededor. «Madre», susurró, sintiendo que la presencia de Elena la envolvía. Aquel hallazgo era más que papel viejo, era la voz de su pasado, la esperanza de su futuro, la verdad tangible que había buscado sin cesar. Las cartas eran de Elena Morales, escritas a lo largo de varios años, dirigidas a un notario de confianza. En ellas, Elena detallaba la trama, cómo don Ricardo se había acercado a ella bajo el pretexto de una sociedad, cómo la había convencido de firmar unos papeles que aseguraban su ayuda, y cómo, poco a poco, había orquestado la quiebra del negocio para activar la cláusula de compra. Cada línea era un grito silencioso de dolor y traición, una descripción minuciosa de la avaricia del magnate y de la forma en que su vida, y la de su familia, había sido destruida por la ambición de don Ricardo de la Vega. Pero lo más impactante estaba en el sobresellado. Era una copia certificada de un acuerdo notarial, datado de hacía casi 40 años, entre Elena Morales y el difunto padre de Mariana, junto con don Ricardo. No era solo un contrato de sociedad, era un acuerdo de inversión y, crucialmente, un pacto sucesorio. En él se estipulaba que, en caso de la prematura muerte del padre de Mariana, una parte sustancial de las acciones y beneficios del próspero negocio original de los Morales, que de la Vega había prometido fusionar, pasaría a un fideicomiso para Elena y sus descendientes, un dinero que don Ricardo había manipulado para retenerlo. El documento también revelaba que don Ricardo, aprovechándose de la ignorancia legal de sus socios y de la confianza que le tenían, había añadido una cláusula leonina. En caso de que Elena o su esposo intentaran reclamar sus derechos o denunciar el fraude, perderían cualquier acceso a ese fideicomiso, y él usaría su influencia para arruinarlos por completo. Era la prueba irrefutable de un chantaje, de una manipulación cruel, de cómo don Ricardo había construido su imperio sobre una base de mentiras y despojo. La ira burbujeó en Mariana, mezclada con una inmensa tristeza por la injusticia que había sufrido su madre. Mariana leyó y releyó las cartas, sintiendo el dolor de su madre en cada palabra. Recordó los ojos cansados de Elena, sus manos agrietadas por años de trabajo para apenas sobrevivir, su sonrisa forzada para ocultar la tristeza. Ahora entendía el peso que su madre había cargado, el miedo que la había obligado a callar. «Te prometo, mamá, que tu verdad saldrá a la luz», susurró Mariana, abrazando los papeles como si fueran un tesoro. Aquella noche el sueño no la visitó, pero la esperanza, ahora tangible, le dio una fuerza renovada, un fuego interior que la impulsaría hacia adelante, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados pero una determinación inquebrantable, Mariana llevó los documentos a Daniel. El abogado los examinó con asombro, sus ojos brillando con cada detalle. «Increíble. Esto es oro, Mariana. Es la prueba que necesitábamos. El testamento, las cartas de Elena, el pacto, sucesorio, todo. Don Ricardo no solo la arruinó, sino que le robó su futuro y el de su hijo, usando amenazas y coacción. Ha estado encubriendo esto por décadas, chantajeando a tu madre para que no hablara». La voz de Daniel resonaba en su pequeño despacho, llena de emoción y de una renovada esperanza. «Tenemos que presentar esto de inmediato», dijo Daniel, levantándose de su silla. «Esto cambia todo. No es solo un caso de difamación, es un caso de fraude, de chantaje, de enriquecimiento.
Ilícito. El imperio de don Ricardo se tambalea. Pero prepárate, Mariana. Él no se quedará de brazos cruzados. Atacará con todo lo que tiene. Su reputación está en juego. Y un hombre como él no acepta la derrota. La mirada de Daniel era seria, consciente de la magnitud de lo que se avecinaba. La verdad, finalmente desenterrada, se convertiría en un arma de doble filo, peligrosa para ambos bandos. Mariana asintió, su corazón latiendo con fuerza. Había llegado el momento de la verdad. El miedo aún estaba allí, un cosquilleo en su estómago, pero la justicia para su madre y el futuro de Mateo eran más grandes que cualquier temor. Estoy lista, Daniel. Por mi madre, por Mateo y por todos los que no tienen voz. Estoy lista para la guerra. Su voz era firme, su postura erguida. Una guerrera dispuesta a enfrentar a Goliat con su honda de verdad. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La noticia de la inminente revelación de nuevos documentos comenzó a filtrarse en los círculos judiciales y mediáticos. Daniel, con una estrategia astuta, había contactado a algunos periodistas de investigación con reputación de integridad, sin entregarles aún los documentos, pero sembrando la semilla de una historia aún más grande. El zumbido en los corrillos de la alta sociedad era palpable. ¿Qué más se ocultaba en el pasado de don Ricardo? La incertidumbre se extendía como una mancha de aceite, amenazando con empañar la imagen intachable del magnate, quien, a su vez, sentía la presión creciente. Don Ricardo, alertado por sus informantes sobre el nuevo descubrimiento de Mariana, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Pensó que Elena Morales se había llevado sus secretos a la tumba, que el pacto que había forzado a su padre y la posterior trama para arruinarlos estaba a salvo en el olvido. La idea de que una simple empleada doméstica, la hija de aquella mujer que osó desafiarle, pudiera desenterrar algo tan comprometedor, le hervía la sangre. Imposible. Los documentos están a buen recaudo. No tienen nada. Es un farol, rugió a sus abogados, tratando de convencerse a sí mismo. Sin embargo, la inquietud se instaló en su mente. Recordaba con vívida claridad la mirada de Elena al firmar los papeles, una mezcla de desesperación y de una extraña resignación, como si ya supiera que, aunque derrotada en ese momento, la verdad encontraría su camino. El anciano notario que había certificado aquel pacto, un hombre intachable y de férreos principios, también le había provocado siempre cierta desconfianza. ¿Y si Elena había dejado una copia, un registro, en algún lugar seguro, confiado a ese notario? La duda, como un veneno lento, comenzó a corroer su aparente invencibilidad. Don Ricardo ordenó a sus abogados que redoblaran la presión sobre Mariana y Daniel. Quería que se ahogaran en burocracia, que se cansaran de luchar. Los tribunales se convirtieron en un campo de batalla de mociones y contramociones, dilatando los procesos, buscando agotar los recursos de Mariana. Pero Daniel, con la moral por las nubes gracias a los nuevos documentos, se mantuvo firme. No nos van a doblar, Mariana. Cada dilación de ellos es un signo de su desesperación. Tienen miedo, y eso es una buena señal, le decía el joven abogado, transmitiéndole su confianza. Mientras tanto, la salud de Mateo fluctuaba. Había días buenos, en los que jugaba con una energía que no parecía la suya, y días malos, en los que la tos lo dejaba exhausto, con los labios morados y los ojos vidriosos. La visión de su hijo sufriendo era un tormento constante para Mariana, una carrera contra el reloj que la mantenía en vilo. La operación seguía siendo una necesidad apremiante, la razón última de su lucha. «Aguanta un poco más, mi amor», le susurraba al oído, acariciando su frente febril. «Mamá está luchando con todas sus fuerzas para que te cures». Daniel, investigando los detalles del pacto sucesorio, descubrió una anomalía. El notario que lo había certificado, un reputado jurista ya jubilado, aún vivía. Y su nombre era el mismo que figuraba en las cartas de Elena Morales. «Mariana, tenemos que ir a ver a don Esteban Cortés», le dijo Daniel, emocionado. «Si tu madre le confió sus cartas, es probable que él sepa más. Podría ser el testigo clave, el que confirme la veracidad de todo. Su testimonio valdría más que cualquier papel». La esperanza brilló en los ojos de Mariana, una luz al final de un túnel muy oscuro. El encuentro con don Esteban Cortés fue conmovedor. El anciano notario, ya muy mayor y con la memoria un poco frágil, recordó a Elena Morales con cariño y pesar. Una mujer valiente,
De principios, dijo con voz temblorosa, siempre supe que el señor de la Vega era un lobo con piel de cordero. Ella me confió unas cartas, sí. Me pidió que las guardara y que, si algún día le pasaba algo o alguien alzaba la voz por su injusticia, las hiciera públicas. Juré que lo haría. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Su madre había previsto esto. Había dejado un legado de verdad. Don Esteban extrajo de una caja fuerte un duplicado de las cartas de Elena y una copia idéntica del pacto sucesorio que Mariana y Daniel ya tenían. Pero además, mostró un pequeño diario de Elena donde, en sus últimas entradas, hablaba de las amenazas de don Ricardo, de cómo la había intimidado para mantenerla callada, y de su temor por la seguridad de su hijo si ella hablaba. Temía por ti, Mariana, dijo don Esteban, mirándola con compasión. Él la chantajeó. Con tu bienestar. Esa es la verdad más cruel. La voz de su madre, desde el pasado, confirmaba la maldad del magnate. Tenemos un testigo irrefutable, exclamó Daniel, su voz resonando de victoria. Y no solo eso, tenemos un notario que certifica la autenticidad de las pruebas y que estuvo presente en la firma de aquel pacto. Esto es lo que necesitábamos para reventar el caso, para desmantelar la farsa de don Ricardo. El diario es la prueba del chantaje y la coacción, la clave para invalidar cualquier argumento legal que él pueda presentar. La justicia finalmente está a nuestro alcance, Mariana. El camino ha sido largo y doloroso, pero la recompensa será grande. La batalla legal se aceleró. Daniel presentó una moción urgente para que se reconocieran las nuevas pruebas y el testimonio de don Esteban Cortés. La noticia del notario jubilado que corroboraba las acusaciones de Mariana llegó a los oídos de don Ricardo como un jarro de agua fría. La fachada de invencibilidad comenzó a resquebrajarse. Su equipo legal, antes arrogante, ahora se mostraba nervioso, buscando desesperadamente cómo neutralizar esta nueva amenaza. Los cimientos de su imperio, construidos sobre mentiras y traiciones, empezaban a temblar bajo el peso de una verdad que ya no podía ser silenciada. Los rumores sobre la inminente junta anual de la Vega Holdings se intensificaron, convirtiéndose en el epicentro de la atención. Don Ricardo, contra las advertencias de sus abogados, decidió que era allí donde debía dar el golpe final, donde consolidaría su poder y acabaría con Mariana de una vez por todas. Convocó a la prensa para que cubriera el evento, confiado en que presentaría un informe psicológico falso que desacreditaría a Mariana, pintándola como una persona inestable y fabuladora. No sabía que su propia arrogancia estaba cavando su tumba, preparando el escenario para su derrota más humillante. Mariana, informada por Daniel de la estrategia de don Ricardo, sintió un escalofrío. Usar su salud mental en su contra, después de todo lo que había pasado. Era un golpe bajo, mezquino y cruel. No tengo nada que ocultar, dijo a Daniel, pero eso es muy sucio. Él intentará que me declare loca, que nadie me crea. Es su última jugada desesperada. Daniel asintió, su rostro sombrío. Lo sabemos. Por eso debemos estar preparados. Don Esteban estará allí, y tú también. La verdad es nuestra única arma, Mariana. Y es más poderosa que cualquier mentira, que cualquier informe fraudulento. Confía en la justicia. Los días previos a la junta fueron un torbellino de emociones para Mariana. La ansiedad por Mateo, la expectación por el enfrentamiento, la mezcla de miedo y de una férrea determinación. Se preparó mentalmente para el ataque personal de don Ricardo, para las miradas de juicio, para la presión de los medios. Por mi hijo, se repetía como un mantra. Por mi madre, no me rendiré, no me callaré. Daniel se encargó de cada detalle logístico, asegurándose de que don Esteban estuviera seguro y de que las pruebas pudieran ser presentadas en el momento justo, sin lugar a manipulaciones o silenciamientos. En una noche tranquila, mientras Mateo dormía, Mariana encontró en un viejo álbum una fotografía de sus padres, jóvenes y sonrientes, en los inicios de su negocio de costura. En la parte de atrás, una pequeña anotación de su madre: nuestro sueño, nuestra herencia para ti, mi pequeña, que nadie te la arrebate. Las palabras, escritas con tinta descolorida, eran un testamento de amor y de esperanza, un recordatorio del futuro que don Ricardo les había robado. Abrazó la foto con fuerza, sintiendo el amor incondicional de su familia, la fuerza de sus raíces,
que le daban el coraje necesario para enfrentar lo que se avecinaba. Don Ricardo, por su parte, se sentía cada vez más acorralado, pero su orgullo le impedía ceder. Convocó a una reunión de emergencia con los miembros más leales del consejo, intentando asegurar sus votos, pintando a Mariana como una loca peligrosa que quería desestabilizar la empresa con fantasías del pasado. Algunos consejeros, que conocían la reputación de hierro de don Ricardo, se mostraron escépticos ante la magnitud de la amenaza, pero la mención de un notario y nuevos documentos, ya filtrada a sus oídos, comenzaba a sembrar una incómoda semilla de duda en sus mentes, una inquietud que no podía ser ignorada. El ambiente en el consejo era tenso. Los más jóvenes, influenciados por las redes sociales y la creciente curiosidad pública, ya veían con preocupación el escándalo que se cernía sobre la empresa. Los más veteranos, aunque leales a don Ricardo por años de beneficios compartidos, recordaban vagamente los rumores de antaño sobre Elena Morales y la extraña quiebra de su negocio. La junta anual, que solía ser una mera formalidad, se perfilaba como un punto de inflexión decisivo, una arena donde la verdad y el poder chocarían frontalmente, dejando al descubierto los cimientos inestables de un imperio de 1900 de cristal. Mientras tanto, Daniel y Mariana ultimaban los detalles. Se aseguraron de que don Esteban, el notario, estuviera presente en la junta, no como un simple invitado, sino con una notificación oficial que le permitía intervenir en el momento adecuado. La sorpresa sería su mejor arma. La seguridad de la sala fue un desafío, ya que don Ricardo había restringido el acceso, pero Daniel, con astucia, consiguió una acreditación para don Esteban como observador externo a través de un contacto en 1900 en el Colegio de Notarios, garantizando así su entrada, y con ella, la entrada de la verdad que durante tanto tiempo había sido silenciada. Mariana se preparó para el gran día, eligiendo su ropa con cuidado. No llevaría nada ostentoso, sino un vestido sencillo pero digno, que reflejara su esencia. Quería que su imagen hablara por sí misma, la de una mujer íntegra, no la oportunista que don Ricardo intentaba pintar. Su postura sería de respeto, pero de inquebrantable convicción. No iba a suplicar, iba a exigir justicia. En sus ojos brillaba una luz diferente, la de quien sabe que está a punto de librar la batalla de su vida, no solo por ella, sino por un legado de dignidad que se negaba a ser enterrado. El día de la junta, el aire estaba cargado de electricidad. Los pasillos de la Vega Holdings bullían con periodistas, accionistas y curiosos. Mariana, acompañada por Daniel, entró en la sala con la cabeza bien alta, sintiendo el peso de todas las miradas. Don Ricardo la observó desde el estrado con una sonrisa cínica, seguro de su victoria. Él creía que el informe psicológico sería el golpe de gracia, el final de la historia, pero no sabía que, en la tercera fila, un anciano notario, con un sobre en sus manos, sostenía la verdadera sentencia, el destino de su imperio, listo para desvelar la trama oculta. La junta comenzó con la formalidad habitual, pero la tensión era palpable. Don Ricardo tomó la palabra, su voz grave y autoritaria. Estimados consejeros, accionistas, estamos aquí para asegurar el futuro de nuestro imperio, pero antes debemos zanjar un asunto desagradable que amenaza con empañar nuestra imagen. Su mirada se dirigió a Mariana, una mirada cargada de desprecio. La señora Soto ha lanzado calumnias infundadas. Tenemos aquí un informe que demuestra su inestabilidad emocional, sus delirios de persecución, un patrón de fantasías que la desacreditan por completo. Era el ataque personal más vil, el intento de aniquilar su credibilidad de forma definitiva. Estimados consejeros, accionistas, estamos aquí para asegurar el futuro de nuestro imperio. Pero antes, debemos zanjar un asunto desagradable que amenaza con empañar nuestra imagen y la honorabilidad de esta venerable institución, comenzó don Ricardo, su voz resonando con una autoridad que pretendía ser inquebrantable, pero que ya denotaba un nerviosismo velado. Su mirada, llena de desprecio, se clavó en Mariana, quien permanecía de pie junto a Daniel, su rostro una máscara de serena dignidad. La señora Soto ha lanzado calumnias infundadas. Tenemos aquí un informe médico-psicológico, elaborado por eminentes profesionales, que demuestra su inestabilidad emocional,
sus delirios de persecución, un patrón de fantasías recurrentes que, lamentablemente, la desacreditan por completo como testigo o como persona digna de crédito. El magnate sonrió con autosuficiencia, creyendo haber asestado el golpe final. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. La prensa, ávida de escándalo, apuntaba sus cámaras hacia Mariana, quien sintió el peso de cientos de ojos sobre ella, juzgándola sin piedad. Aquel informe, falso y deshonesto, era un intento vil de despojarla no solo de su credibilidad, sino también de su humanidad, de su razón. Las palabras de don Ricardo eran flechas envenenadas, buscando herir su alma y paralizarla con la vergüenza. Pero Mariana, aunque sintió un escalofrío de rabia y humillación, recordó a Mateo, a su madre, y una fuerza inquebrantable la envolvió. No permitiría que la pisotearan de esa manera. Don Ricardo, al ver la aparente quietud de Mariana, infló el pecho, convencido de su victoria. Es evidente que estamos ante un caso de fabulación, de una mente alterada por la necesidad, que busca obtener un beneficio económico a costa de la reputación ajena. Continuó, su voz cargada de fingida compasión. Invito a todos a reflexionar. ¿Podemos permitir que el futuro de la Vega Holdings esté en manos de fantasías? Debemos proteger nuestro legado, nuestra integridad. Intentaba manipular a la audiencia, sembrando dudas sobre la cordura de Mariana, transformándola en una figura patética y poco fiable. La tensión en el ambiente era insoportable. La sala, un polvorín a punto de estallar. Mariana cerró los ojos un instante, respirando hondo. Recordó las palabras de Daniel. La verdad es nuestra única arma. Abrió los ojos y se encontró con la mirada de su abogado, quien le hizo un leve asentimiento, confirmándole que todo estaba en marcha. Su corazón latió con fuerza, una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea. No es mi mente la que está alterada, don Ricardo, pensó con rabia contenida. Es su conciencia la que está podrida por la ambición. La injusticia era un fuego que quemaba en su interior, un fuego que pronto, muy pronto, iluminaría la oscuridad de los secretos de la Vega. Justo cuando don Ricardo se disponía a ceder la palabra a su abogado para que presentara formalmente el informe psicológico, una voz grave y pausada se alzó desde la tercera fila. Con la venia de la presidencia y del consejo, me gustaría solicitar intervenir. Todos los ojos se giraron hacia don Esteban Cortés, el anciano notario, quien se puso de pie con una calma sorprendente, su figura menuda pero imponente. Don Ricardo lo miró con furia, un sudor frío recorriéndole la espalda. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?, espetó el magnate, su voz ya no tan segura. La sorpresa era su peor enemigo, el presagio de un desastre inminente. Soy Esteban Cortés, notario jubilado, y si me permite, un observador con información relevante para este consejo, respondió don Esteban con dignidad, su voz clara y firme, a pesar de su edad. Un miembro del consejo, que había sido contactado discretamente por Daniel, intervino. Tiene acreditación como observador externo, señor de la Vega. Creo que por transparencia y en vista de las graves acusaciones que se han vertido, sería prudente escucharlo. El pequeño triunfo de Daniel se hizo evidente, y don Ricardo, con la mandíbula tensa, no tuvo más remedio que ceder, aunque su mirada prometía venganza. Muy bien, señor Cortés, sea breve, gruñó don Ricardo, intentando recuperar el control de la situación. Don Esteban asintió, y con manos temblorosas pero firmes, sacó de un sobre grueso un atillo de cartas amarillentas y un documento sellado con cera. Tengo en mi poder ante notario un testimonio que data de hace casi 40 años y que contradice drásticamente la narrativa que aquí se ha presentado, comenzó, su voz resonando con autoridad. Este testimonio proviene de Elena Morales, la madre de la señorita Mariana Soto, una mujer de una integridad inquebrantable, a la que el señor de la Vega ha intentado desacreditar y silenciar por décadas. El nombre de Elena Morales volvió a helar el ambiente. Los murmullos se elevaron, más fuertes que nunca. Don Ricardo se levantó de golpe, su rostro lívido. Esto es inadmisible. Una farsa. Una conspiración, gritó, intentando ahogar las palabras del notario. Pero don Esteban no se inmutó. Estas son las cartas de Elena Morales, dijo, levantando el atillo de papeles.
En ellas, la señorita Morales detalla cómo el señor Ricardo de la Vega, bajo el pretexto de una sociedad, la engañó y manipuló para que firmara un contrato leonino, orquestando la quiebra de su próspero negocio de alta costura y activando una cláusula abusiva que le permitió quedarse con todo por un precio irrisorio. La verdad, como un torrente, comenzaba a desbordarse en la sala. Los flashes de las cámaras estallaron, los periodistas se abalanzaron, y los consejeros, con los ojos como platos, se miraban entre sí. La historia de Elena Morales, un viejo rumor sepultado, salía a la luz con una fuerza innegable. Pero eso no es todo, continuó don Esteban, su voz ganando fuerza. En este sobre sellado, dijo, mostrando el documento, se encuentra una copia certificada de un pacto sucesorio entre Elena Morales, su difunto esposo, el padre de Mariana, y el propio señor Ricardo de la Vega. El impacto de esas palabras fue un trueno. ¿Un pacto secreto entre de la Vega y el padre de Mariana? La revelación de la verdad oculta estaba en pleno apogeo, dejando a todos sin aliento. En dicho pacto, prosiguió don Esteban, se estipulaba que una parte sustancial de las acciones y beneficios del próspero negocio original de los Morales, que el señor de la Vega prometió fusionar, pasaría a un fideicomiso para Elena y sus descendientes, un dinero que don Ricardo manipuló y retuvo ilegalmente. Además, y aquí viene lo más grave, este documento revela una cláusula de chantaje. Si Elena o su esposo intentaban reclamar sus derechos o denunciar el fraude, perderían cualquier acceso a ese fideicomiso, y él usaría su influencia para arruinarlos por completo. Las palabras del notario eran golpes directos al corazón del imperio de la Vega. La maldad del magnate quedaba expuesta, desnuda ante todos. Don Ricardo, completamente descompuesto, intentó balbucear una defensa. «¡Mentira! ¡Es una manipulación! ¡Esa mujer estaba loca!», gritó señalando a Mariana con un dedo tembloroso. Pero sus palabras se perdían en el alboroto. El consejo, antes fiel, ahora lo miraba con desconfianza, con asco. El notario, con una calma serena, sacó un pequeño diario encuadernado en cuero. Y para probar la coacción, tengo aquí el diario personal de Elena Morales, donde en sus últimas entradas detalla las amenazas del señor de la Vega, su miedo por la seguridad de su hija, Mariana, si ella hablaba, y su decisión de guardar silencio para protegerla. La voz de su madre, desde el pasado, lo condenaba sin piedad. Mariana sintió una punzada en el corazón al escuchar las palabras de don Esteban. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una inmensa gratitud hacia su madre, quien, aun en la adversidad, había encontrado la forma de luchar por ella. Él la chantajeó con mi bienestar, Daniel, susurró a su abogado, su voz ahogada por la emoción. Por eso cayó, por mí. La verdad, tan brutal y dolorosa, era también liberadora. La injusticia de décadas, el sufrimiento de su madre, todo quedaba al descubierto, desmoronando la fachada de un hombre que se creía intocable. El presidente del consejo, un hombre serio y de reputación intachable, golpeó la mesa con el mazo, intentando restablecer el orden. «Silencio, por favor, señor de la Vega. Estas acusaciones son extremadamente graves, respaldadas por pruebas notariales y el testimonio de un reputado jurista». Su mirada era severa, ya no de respeto, sino de profunda decepción. «El supuesto informe psicológico que usted intentaba presentar carece de validez frente a la evidencia contundente de un fraude sistemático y de chantaje. No podemos ignorar esto. La honorabilidad de esta empresa está en juego. El destino de don Ricardo estaba sellado. Su caída era inminente. Don Ricardo, al ver cómo su mundo se venía abajo, cómo la lealtad de sus socios se desmoronaba, se abalanzó hacia el estrado, intentando arrebatar los documentos a don Esteban. «Mienten, todo es mentira. Es una conspiración para destruirme», gritó, su rostro desfigurado por la rabia y el pánico. Dos guardias de seguridad intervinieron rápidamente para contenerlo, mientras los consejeros se levantaban, susurrando, algunos ya con miradas de condena. El magnate, antes todopoderoso, se revolvía en su propia desesperación, su imagen de intocable deshecha ante los ojos de todos. «¿Fantasías, don Ricardo?». La voz de Mariana, clara y firme, se elevó por encima del caos, silenciando el tumulto. Todos se giraron para mirarla,
asombrados por su entereza. Mi madre no tenía delirios, solo un inmenso amor por su hija que la obligó a callar. Usted, con su ambición desmedida, le arrebató su vida, sus sueños, y también la herencia que le correspondía a mi familia. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora brillaban con una determinación férrea, con la fuerza de la justicia que finalmente se abría paso. Pero la verdad, don Ricardo, no se calla para siempre. Siempre encuentra la forma de salir a la luz, por más que la intente enterrar bajo oro y mentiras. El presidente del consejo, después de una breve deliberación con los demás miembros, anunció con voz grave: en vista de las pruebas irrefutables presentadas y del gravísimo comportamiento del señor Ricardo de la Vega, la Junta Directiva ha decidido, por unanimidad, iniciar una investigación exhaustiva sobre la procedencia de su fortuna y, de forma inmediata, revocar su cargo como presidente y consejero delegado de la Vega Holdings. Las palabras fueron un golpe final que resonó en el silencio atónito de la sala. El imperio de don Ricardo se desmoronaba ante los ojos de todos, su poder reducido a cenizas, su nombre arrastrado por el fango de la verdad. Don Ricardo, escoltado por la seguridad, fue sacado de la sala. Su rostro, descompuesto, su mirada de odio fijo en Mariana, era la imagen de la derrota absoluta, la humillación pública de un hombre que había creído estar por encima de todo y de todos. La justicia emocional había llegado, cruda y demoledora, para aquel que había pisoteado tantas vidas. El escarnio que él había infligido a Mariana al inicio, ahora se le regresaba multiplicado, con el peso de la opinión pública como su juez implacable. Su caída no fue silenciosa, sino un estruendo que sacudió los cimientos de la alta sociedad madrileña. Mariana, de pie junto a Daniel, observó la escena con una mezcla de alivio y tristeza. La victoria era amarga, pues no borraba el dolor del pasado ni la enfermedad de su hijo, pero era una victoria al fin. La dignidad de su madre había sido restaurada, y la suya propia, reivindicada. Los periodistas se agolpaban a su alrededor, pero ella solo tenía ojos para Daniel, quien le sonreía con orgullo y admiración. Habían luchado contra un gigante, y habían ganado. La verdad, aunque tardía, había prevalecido, demostrando que ni todo el dinero del mundo puede silenciar la voz de la justicia cuando ésta se alza con convicción y coraje. El eco de la destitución de don Ricardo aún resonaba en la sala, un estruendo que no solo desmantelaba un imperio, sino que también hacía añicos la fachada de intocabilidad que el magnate había cultivado durante décadas. Los flashes de las cámaras continuaban disparándose, pero ahora, en lugar de capturar la arrogancia del poder, inmortalizaban la derrota y la mirada de desolación de un hombre que lo había perdido todo. Mariana, de pie junto a Daniel, sentía el peso de la historia sobre sus hombros, una mezcla de alivio y la profunda tristeza de recordar el sufrimiento de su madre. La justicia, aunque tardía, había alzado su voz con una fuerza demoledora, demostrando que ninguna mentira puede sepultar la verdad para siempre, por más oro que intente cubrirla. El presidente del consejo, con el mazo en alto, cerró la sesión con una declaración firme sobre el inicio de una investigación exhaustiva sobre los activos de la Vega Holdings y la procedencia de la fortuna de don Ricardo. La transparencia es la base de nuestra institución, afirmó, su voz grave y resonante. No toleraremos la corrupción ni la injusticia. Mariana sintió un nudo en la garganta. Su madre, Elena Morales, finalmente recibía la reivindicación que la vida le había negado, y el legado de su dignidad resurgía de entre las cenizas de la infamia. Los consejeros, uno a uno, se acercaron a Mariana, no con compasión, sino con un respeto recién adquirido, conscientes de la magnitud de su valentía. La sala se vació lentamente, dejando a Mariana y Daniel en un silencio cargado de significado. «Lo logramos, Mariana. Lo logramos», susurró Daniel, su voz ronca de emoción, y le ofreció una sonrisa cansada pero victoriosa. «Tu madre estaría orgullosa. Su verdad ha liberado no solo a tu familia, sino a todos aquellos a quienes...» Don Ricardo pisoteó. Mariana sintió las lágrimas brotar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de esperanza. La carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, reemplazada por una sensación de paz
que no había conocido en años. El futuro, antes incierto, ahora se vislumbraba con una luz distinta, con la promesa de reparación. En los días siguientes, la noticia de la caída de don Ricardo y la revelación del fraude acaparó todos los titulares, sacudiendo los cimientos de la alta sociedad madrileña. Los medios, antes controlados por el magnate, ahora competían por desenmascarar sus mentiras, publicando artículos que detallaban el entramado de corrupción y chantaje que había construido. La imagen de don Ricardo, antes intachable, se desmoronaba por completo, arrastrando consigo su reputación y el prestigio de su nombre. Mariana, por el contrario, fue aclamada como una heroína, una David moderna que había derrotado a Goliat con la honda de la verdad y el coraje inquebrantable que le había heredado su madre. La investigación sobre la fortuna de don Ricardo avanzaba a pasos agigantados. Las cuentas ocultas, las empresas fantasma y los contratos fraudulentos salían a la luz, revelando la magnitud de su avaricia y la crueldad con la que había operado. Daniel, con su equipo de abogados, trabajó incansablemente para desentrañar cada detalle, asegurándose de que cada injusticia cometida fuera reparada. «Es un nido de víboras, Mariana», le explicó una tarde, «pero lo vamos a limpiar. Cada céntimo robado, cada sueño truncado, será contabilizado». La sed de justicia de Daniel era tan potente como la de Mariana, una fuerza imparable. Meses después, los tribunales dictaron sentencia. Don Ricardo fue condenado por fraude, chantaje y coacción. Su pena, aunque severa, no podía borrar el daño causado. La justicia, sin embargo, llegó para Mariana y su familia de una forma tangible. Se le otorgó una compensación económica justa y considerable que no solo cubría con creces la operación de Mateo, sino que también representaba el legado y el negocio que le habían sido arrebatados a Elena Morales. Mariana, al escuchar el veredicto, sintió que un peso invisible se desprendía de su alma, un reconocimiento a la lucha incansable de su madre por su dignidad. «Mateo podrá operarse, Daniel. Finalmente podrá tener la vida que se merece», dijo Mariana, la voz temblorosa, abrazando el documento de la sentencia. La imagen de su hijo, sano y feliz, era el motor de toda su lucha, la razón última de su incansable perseverancia. La esperanza, que durante tanto tiempo había parecido un lujo inalcanzable, ahora era una realidad palpable, un futuro que se abría ante ellos con la promesa de una vida plena. Las lágrimas de alivio, contenidas durante años de angustia, finalmente pudieron derramarse, limpiando el dolor y la incertidumbre que habían nublado su existencia. Con la compensación en mano, Mariana no perdió el tiempo. Lo primero fue asegurar la operación de Mateo en Alemania. Los médicos le dieron el pronóstico más alentador. La cirugía fue un éxito rotundo, y Mateo, con el paso de los meses, recuperó la vitalidad que le había sido negada por su enfermedad. Verlo correr, jugar y respirar sin dificultad era la mayor recompensa para Mariana, la prueba irrefutable de que la lucha había valido la pena. «Mamá, ¿ya estoy curado?», le preguntó Mateo un día, su voz clara y llena de la alegría de un niño que descubre el mundo sin limitaciones. «Sí, mi amor, completamente curado», respondió Mariana, abrazándolo con el alma. Pero Mariana sabía que la justicia no era solo para ella. Recordando el sufrimiento de su madre y el suyo propio, fundó la Fundación Elena Morales, un homenaje a la mujer valiente que le había legado el espíritu de lucha. La misión de la fundación era clara: apoyar a madres solteras y pequeños empresarios para que no cayeran en las garras de la ambición y la injusticia, ofreciéndoles asesoramiento legal gratuito, formación empresarial y microcréditos para hacer realidad sus sueños. «Mi madre nunca tuvo esta ayuda», dijo Mariana en la inauguración, con la voz quebrada por la emoción. «Pero su legado vivirá en cada persona que ayudemos a levantar la cabeza con dignidad». Daniel, con su compromiso inquebrantable, se unió a la fundación como asesor legal principal. Su visión y su idealismo fueron fundamentales para dar forma a los programas y establecer alianzas con otras organizaciones. Trabajaban codo con codo, sus vidas entrelazadas por la causa de la justicia y la profunda conexión que había surgido entre ellos. Sus miradas se cruzaban con una comprensión tácita, un respeto mutuo que había germinado en medio de la adversidad.
La lucha compartida había forjado un vínculo indisoluble, una unión de propósitos que iba más allá de lo profesional. Con el tiempo, la admiración mutua se transformó en un amor sereno y profundo, una relación construida sobre los cimientos de la lealtad, la honestidad y un propósito compartido. Una tarde, Daniel llevó a Mariana al modesto despacho donde se habían conocido, el lugar donde su historia había comenzado. Se arrodilló, no con un anillo de brillantes, sino con la foto descolorida de Elena y el pacto sucesorio que había desenterrado la verdad. Mariana, te he amado desde el primer día que entraste por esta puerta, luchando por la justicia. Me harías el honor de ser mi compañera de vida, mi socia en este camino, y mi amor para siempre. Sus palabras eran sencillas, pero el gesto, profundamente simbólico, lo decía todo. Mariana, con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante, asintió, abrazando los documentos con la misma reverencia que el corazón de Daniel. Sí, Daniel. Sí, 1.000.000 de veces sí. Eres el compañero que mi alma siempre esperó, el que me enseñó que la justicia no solo se busca, se vive. El amor que los unía no era un romance de cuento de hadas, sino una unión de almas forjadas en el fuego de la lucha y el compromiso, una promesa de futuro que honraba el pasado y construía un legado de esperanza. Su historia era la prueba de que el amor verdadero puede nacer incluso en los momentos más oscuros, cuando la dignidad es la única brújula. 5 años después, la Fundación Elena Morales era un faro de esperanza en toda España. Había abierto 10 centros de apoyo en diversas ciudades, desde barrios humildes hasta zonas rurales, llegando a más de 5.000 familias, madres solteras, pequeños artesanos, jóvenes emprendedores. Todos encontraban en la Fundación el apoyo y la guía para hacer realidad sus sueños, para levantar sus negocios con dignidad y sin miedo a ser pisoteados por los poderosos. Mariana, ahora con una serenidad forjada en la experiencia, lideraba la fundación con una pasión inquebrantable, su historia inspirando a miles. Mateo, ahora un adolescente sano y brillante de 12 años, era el orgullo de Mariana. Sus ojos grandes ya no reflejaban miedo, sino curiosidad y una inteligencia despierta. Inspirado por la valentía de su madre y la dedicación de Daniel, había decidido estudiar medicina. «Quiero ayudar a otros, mamá, como tú me ayudaste a mí», le dijo una vez. «Quiero que nadie más sienta el dolor que yo sentí». Sus palabras eran un eco de la moral de la historia, un testamento del impacto transformador de la dignidad y la justicia. El joven Mateo, símbolo de una nueva generación, crecía con la certeza de que los valores humanos valen más que cualquier fortuna. La fundación organizaba anualmente la Gala de la Dignidad, un evento benéfico que congregaba a personas de todos los estratos sociales, no para ostentar riquezas, sino para celebrar el éxito de aquellos que, con esfuerzo y apoyo, habían superado la adversidad. En el centro de cada salón, una gran placa de mármol llevaba grabado el nombre de Elena Morales, un recordatorio constante de la mujer cuya lucha silenciosa había encendido la chispa de este movimiento. Su espíritu vive en cada sonrisa, en cada negocio próspero, en cada corazón que hoy late con esperanza, afirmaba Mariana en cada gala, conmoviendo a todos los presentes con sus palabras. En una de esas galas, el presidente del Consejo de la Vega Holdings, ahora con una nueva dirección ética, se acercó a Mariana para anunciar una donación sustancial a la Fundación Elena Morales. «Es un gesto de reparación, señora Soto», le dijo con sinceridad. «Un intento de enmendar el daño que nuestro pasado causó. La empresa ha cambiado, gracias a su valentía». Era un reconocimiento público y una reparación simbólica, un eco del acto de humildad que don Ricardo nunca pudo ofrecer. La justicia, finalmente, había obligado a la institución a mirar su propio reflejo y a asumir sus responsabilidades. Mariana y Daniel, tomados de la mano, observaban a Mateo, que ayudaba en la gala con una madurez sorprendente, conversando con los invitados y compartiendo su historia. Su futuro, antes incierto, ahora era un lienzo, brillante de posibilidades, pintado con los colores de la salud, la educación y el amor. La Fundación Elena Morales no era solo una organización, era un símbolo vivo de la resiliencia humana, un testimonio de que la verdad y la dignidad, cuando se defienden con coraje, pueden cambiar el mundo, una vida a la vez. El amor y la justicia eran el verdadero oro de esa familia,
inquebrantable ante cualquier adversidad. Mamá, Daniel, ¿creéis que algún día no habrá personas como don Ricardo?, preguntó Mateo una noche, mientras cenaban en su hogar, ahora lleno de risas y de la calidez de un hogar verdadero. Mariana lo miró con cariño, mientras Daniel le sonreía. Siempre habrá quienes busquen el poder por encima de todo, mi amor, respondió Mariana, su voz suave pero firme. Pero también siempre habrá quienes luchen por la dignidad, quienes no se callen. Y esas son las voces que al final siempre prevalecen. La esperanza era una herencia que se pasaba de generación en generación, una promesa para el futuro. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La dignidad, ese tesoro intangible, no se vende al mejor postor ni se entierra bajo capas de oro y mentiras. Se defiende con la voz alta, con el corazón en la mano y con la convicción de que cada ser humano merece respeto y justicia. La historia de Mariana Soto, la hija de Elena Morales, es un testimonio eterno de que, no importa cuán grandes sean los obstáculos o cuán poderoso sea el adversario, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, liberando a quienes la portan y construyendo un legado de esperanza para las generaciones futuras, demostrando que la dignidad nunca es negociable.